Buenos días, un saludo especial para la profesora de gestión documental Marlene Salazar y hago extensivo este saludo para los compañeros de Silva. Hoy vamos a hablar sobre qué es una serie documental. Una serie documental es el conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor, como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Se caracteriza por: ordenan siguiendo el trámite administrativo, los integran un solo tipo o varios tipos documentales, conservan el orden original, representan continuidad en el tiempo, puede dividirse en subseries. Continuamos con qué es un cuadro de clasificación documental. Un cuadro de clasificación documental es la fase del proceso de organización documental, en la cual se identifican y establecen agrupaciones documentales, de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad productora, fondo, sección, series y asuntos, y sirve para ordenar los documentos de archivo dentro del espacio físico que ocuparán para su conservación temporal o definitiva, agrupar los elementos que representan su contenido para relacionarlos de manera lógica con otros documentos de archivo mediante el lenguaje clasificatorio. ¿Qué pasos o aspectos se deben tener en cuenta para la elaboración del cuadro de clasificación documental? Los aspectos que se deben tener en cuenta para la elaboración del cuadro de clasificación documental son los siguientes. Delimitación. El objeto del cuadro es determinar la clasificación del fondo, es decir, de los documentos de cualquier tipo y época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de las atribuciones o funciones de una dependencia o entidad. Unicidad. Los límites temporales y la edad de los documentos no son características definitorias de la estructura del archivo ni rompen la unidad del fondo. El cuadro se concibe para clasificar todos los documentos de archivo con independencia de su cronología, desde la más antigua hasta la más reciente. Estabilidad. El cuadro debe basarse en atribuciones o funciones de la dependencia o entidad, cuya permanencia garantice su clasificación segura y estable. Asimismo, debe permitir el crecimiento de sus secciones y series sin romper su estructura. Simplificación. El cuadro debe ser universal y flexible para ser adoptado en todos los puestos posibles. Se establecerán divisiones precisas y necesarias sin tener que descender a subdivisiones excesivas. ¿Qué es una tabla de retención documental? Se define como el listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se le asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo de vida de los documentos, es decir, se considera como el instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia, en términos de tiempo de conservación y preservación, y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad. Las tablas de retención sirven para facilitar el manejo de la información, contribuyen a la racionalización de la producción documental, permite a la administración proporcionar un servicio eficaz y eficiente, facilitan
el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención en ella estipulados. Garantizan la selección y conservación de los documentos que tienen carácter permanente. Regulan las transferencias de los documentos en las diferentes fases de archivo. Sirven de apoyo para la racionalización de los procesos administrativos. Desde el punto de vista del trabajo archivístico, las tablas de retención documental son fundamentales porque permiten el manejo integral de los documentos, facilitan la organización de los documentos a partir del concepto de archivo total, ayudan a controlar la producción y trámite documental, identifican y reflejan las funciones institucionales, integran los procesos archivísticos para el manejo racional de los documentos, permiten identificar los documentos que sirven de apoyo a la gestión administrativa y los que por su carácter pueden eliminarse en el archivo de gestión. ¿Qué se debe tener en cuenta para organizar la serie documental de historias clínicas? Se debe tener en cuenta lo siguiente: la integralidad. La historia clínica de un usuario debe ser única en la institución, cualquiera sea el servicio o especialidad que brinde la atención. Debe reunir, además, la información de todos los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstica, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. Secuencialidad. Significa que los registros o formatos utilizados deben consignarse en forma cronológica ascendente en que ocurrió la atención. Racionalidad científica. Es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas al usuario, de forma que se observe clara y lógicamente el procedimiento y diagnóstica y plan utilizado. Disponibilidad. Puede ser utilizada en el momento que se necesite, salvo las excepciones que impone la ley. Oportunidad. Se debe registrar el análisis efectuado al paciente inmediatamente después de la consulta o de la atención. ¿Qué se debe tener en cuenta para organizar la serie documental de historias laborales? Primero que todo, en cada expediente los documentos se encuentren ordenados, atendiendo la secuencia propia de su producción, y su disposición refleje el vínculo que se establece entre el funcionario y la entidad. Los documentos de cada historia laboral están colocados en unidades de conservación, o sea, carpetas individuales, de manera que al revisar el expediente, el primer documento sea el que se registre la fecha más antigua y el último el que refleje la fecha más reciente. Cada expediente podrá estar contenido en varias unidades de conservación de acuerdo con el volumen de la misma. Se recomienda que cada carpeta tenga como máximo 200 folios. La foliación debe ser consecutiva de 1 a n independientemente del número de carpetas. Por ejemplo, un folios 1 al 200, carpeta 2, folios 201 al 400 y así sucesivamente. Dichos documentos se registrarán en el formato de hoja de control que se anexa de acuerdo con su instructivo, lo cual evitará la pérdida o ingreso indebido de documentos. Las oficinas responsables del manejo de historias laborales
elaboran el inventario único documental de los expedientes bajo su custodia. Los elementos destinados al archivo de historias laborales deben ser de acceso restringido y con las medidas de seguridad y condiciones medioambientales que garanticen la integridad y conservación física de los documentos. ¿Qué es una historia clínica ocupacional? ¿Qué características tienen? La historia clínica ocupacional es el conjunto único de documentos privados, obligatorios y sometidos a reserva, en donde se registran cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Puede surgir como resultado de una o más evaluaciones médicas ocupacionales. Contiene y relaciona los antecedentes laborales y de exposición a factores de riesgo que ha presentado la persona en su vida laboral, así como resultados de mediciones ambientales y eventos de origen profesional. Sus características son: integralidad. La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud, en las fases de fomento, promoción de salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social e interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria. Secuencialidad. Los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico, la historia clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de salud brindados al usuario. Racionalidad científica. Es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo. Disponibilidad. Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las limitaciones que impone la ley, facilitándose en los casos legalmente contemplados. Oportunidad. Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio. Confidencialidad. La historia clínica es el soporte documental biográfico de la asistencia administrada a un paciente, por lo que es el documento privado de una persona. Seguridad. En toda historia clínica debe constar la identificación del paciente, así como de los profesionales que intervienen a lo largo del proceso asistencial. Única. La historia clínica debe ser única e institucional para cada paciente. Legible. En una historia clínica mal ordenada y difícilmente inteligible, perjudica a todos, porque dificulta su labor asistencial y a los pacientes por los errores que puedan derivarse de una inadecuada interpretación de los datos contenidos en la historia clínica. A continuación, presentamos la legislación vigente. Decreto 4124 de 2004, por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos y se dictan otras disposiciones relativas a los archivos privados.
Resolución 1995 de 1999, por el cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica. Resolución 839 de 2017, por la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones. Circular 12 de 2004. Orientaciones para el cumplimiento de la circular número 004 de 2003. Organización de las historias laborales. Circular número 004 de 2003. Organización de las historias laborales. Acuerdo 39 de 2002, por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000. Acuerdo 60 del 2001, por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. Acuerdo 42 del 2002, por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. Se regula el inventario único documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000. Espero que esta información sea de su interés y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.